roca de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Feliz domingo, feliz comienzo de semana, muchas bendiciones para todos. Si puede, saluda a las personas que tiene cerca, denle la bienvenida. Bienvenidos a nuestra iglesia Ancla de Vida. Estamos contentos que nos acompañes en esta mañana. Qué alegría. Damos gracias a Dios por este día. Pueden tomar asiento los que están de pie todavía. ¿Cuántos estamos anclados en Cristo Jesús? Amén. Hoy quiero continuar con la serie que hemos venido conversando o predicando, compartiendo, basada en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Hemos estado compartiendo acerca de Juan, capítulo 1, y hemos tratado la serie viendo la gloria de Cristo. Ese es nuestro deseo y nuestro anhelo. Y hoy deseo terminar el prólogo porque los primeros 18 versículos del primer capítulo es el prólogo del Evangelio. Y Juan presenta de una forma magistral: en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo, Dios eterno. Antes de que todo existiera, antes de que todo fuese creado, era el Verbo. Solo Dios. Y luego dice, y el Verbo estaba con Dios. La comunión entre el Padre, Dios Padre y el Verbo. Pero luego dice, y el Verbo era Dios. Completamente unificados también. Y es realmente glorioso y precioso cómo lo presenta Juan. Ya esto lo he venido compartiendo en semanas anteriores cuando tocamos estos versículos. Pero hoy quiero darle continuidad con el versículo 14. Porque nos habla que este Verbo eterno, por el cual existen y subsisten todas las cosas, por el cual todas las cosas fueron hechas, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, dice que este Verbo, que esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15. Dice Juan el apóstol que Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, dice Juan el Bautista, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y el versículo 18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Amén. Hoy quiero que estudiemos estos versículos y hoy voy a compartir un mensaje que lleva como título la gloria del Verbo hecho carne. A ver cómo se llama el mensaje. La gloria del Verbo hecho carne. En una ocasión, el comentarista bíblico J.I. Packer hablaba que cierto hombre iba caminando por una calle. Todas las noches pasaba por allí. Esa era su ruta habitual. Y un día caminando por esa calle, de repente gira y ve un edificio precioso, imponente, altísimo. Y se consigue con alguien y pregunta, ¿y desde cuándo está ese edificio allí? Le dice, ese edificio tiene allí ya muchos años. Y dice, pero yo jamás lo había visto.
No, es que ahora han iluminado y por eso lo puedes ver mejor. Hermanos, Cristo está presente, pero solamente lo pueden ver aquellos en los cuales el Espíritu Santo ha iluminado sus ojos para que le puedan ver. Eso es un regalo de Dios. Eso es una gracia de Dios. Es una revelación que le pertenece a Dios en su soberana voluntad. Mi anhelo es que todos veamos a Cristo. Mi anhelo es que todos lo veamos hermoso, glorioso, asombroso. Pero el único que puede revelarlo es el Señor, el Espíritu. Recuerda que el Espíritu Santo es el único que puede convencer de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo es el gran reflector que permite que podamos ver el gran edificio, que podamos ver a Cristo. Sin el Espíritu Santo nadie le puede llegar a ver y nadie le puede llegar a conocer. Y nadie puede llegar a conocer al Padre precisamente si no es a través del Hijo. Ahora, por otra parte, es mi mayor oración hoy que Dios abra tus ojos de tal manera que puedas ver a Cristo precioso, glorioso, hermoso, asombroso y más deleitoso que cualquier otra cosa y que cualquier otra persona. Pero hay algo que te tengo que explicar. Cada quien tiene gustos. Cada quien ama algo diferente. Algunos les gusta, hablando de gustos, en la parte amorosa, hay mujeres que dicen, bueno, me gustan los morenos, otros los blancos, otros los que de cierta estatura, otros los más altos, otros los más rellenitos, los más papeados, qué sé yo. Pero también a algunos les gusta el fútbol, a otros les gusta correr, a otros les gusta cocinar, a otros les encanta leer. Pero yo no te puedo obligar a que tú ames lo que yo amo. Ni yo puedo obligarte a ti que tú ames. Ni puedes obligar tú a otro que tú ames lo que tú amas. O que otro te obligue a ti que tú ames lo que ellos aman. Porque cada quien ama lo que delante de su corazón resulta hermoso. Mi oración hoy es que llegues a amar a Dios cada día más. Y que llegues a amar a Dios más que cualquier otra cosa. Hay gente que le encanta correr y se pueden parar a las 5 de la mañana a correr. Pero que no le digas que van a orar a las 5 de la mañana, estás loco. Hay gente que le encanta el ciclismo y pueden invertir dinero, tiempo, esfuerzo. Una vez compartía con alguien que me decía, esta bicicleta cuesta $3,000. Y yo en mi mente jamás me imaginaba que existía una bicicleta de ese valor, pero luego me enteré que había una de $10,000. Cada quien le da valor a lo que para ellos les resulta valioso. Mi anhelo es que Cristo para ti cada día sea más hermoso, más grande, más deleitoso y más valioso que cualquier otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, aleluya. Y esa es la oración, que ese amor por Cristo cada día crezca en ti, en tu vida. Vamos a leer el versículo 14 una vez más. Estamos en Juan 1:14, dice, y aquel verbo, en el principio, cuando nada existía, cuando solo Dios, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice, y el verbo fue hecho carne. Se hizo en una condición igual a la nuestra.
Pero luego dice, y habitó. A mí esa palabra habitó me parece extraordinaria, porque como se traduce en griego es tabernaculizó. Y usted dirá, ¿y qué significa tabernaculizó? No sé si eso te hace clip, pero en el Antiguo Testamento Dios le guió a Moisés a erigir un tabernáculo donde Dios iba a habitar. Y ese tabernáculo era una tienda que estaba en medio de las tribus de Israel, porque Dios iba a habitar en medio de su pueblo. En otras palabras, hermanos, ¿qué nos está hablando allí? Que el Verbo eterno, que Dios se hizo una tienda, se hizo un tabernáculo aquí en la tierra, donde Él mismo iba a morar. Así como aparece en Éxodo 25:8, refiriéndose al tabernáculo, Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario, un tabernáculo para mí y habitaré yo allí en medio de ellos. O Éxodo 40:34. Porque ¿qué sucedía allí? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Dios, la Shekinah de Dios estaba en el lugar santísimo de esa tienda. Dios dijo, ustedes se van a relacionar conmigo, y Dios estableció el sacerdocio, el sacrificio, cómo lo iban a hacer y cómo se iban a presentar en el tabernáculo. Pero ahora mire lo precioso, que el Verbo eterno se hizo un tabernáculo aquí en la tierra y habitó entre nosotros. Y así como la gloria de Dios estaba allí, volvamos a Juan 1:14, el apóstol Juan dice, Juan 1:14, el apóstol Juan dice, y nosotros vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Vimos su gloria. Pero no solamente eso, sino que Juan dice, lleno de gracia y de verdad. ¿En qué estaba pensando Juan? Seguramente, en una ocasión Moisés le dijo, Señor, déjame verte. Yo te quiero ver. Y Dios le dijo que no podía ver a Dios y vivir. Pero voy a hacer algo. Te vas a esconder detrás de la piedra. Y en una hendidura, yo voy a pasar. Y por esa hendidura, yo voy a dejar que tú me veas un pedacito de mi espalda. Es todo lo que puedes ver. Eso se encuentra, vamos a buscarlo, en Éxodo 34:6. Vamos a leerlo desde el 4, Éxodo 34:4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como le mandó a Jehová, llevó a su mano 2 tablas. Versículo 5. Y Jehová descendió la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, cuando el Señor pasó y Moisés lo vio, lo único que Moisés comenzó a proclamar fue, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande, dígalo fuerte, y grande en misericordia y verdad. Y esa era una frase que siempre en los salmos aparece, grande en misericordia y verdad. Bueno, Juan 1:14, volvamos a Juan 1:14, Juan el apóstol está diciendo, y lo vimos lleno de gracia y de verdad. Ese Dios ahí está revelado en la persona de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Colosenses 2:9 dice, porque en Él,
Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente, dice Pablo, toda la plenitud de la deidad. Imagínense, toda la plenitud de la deidad habitó corporalmente en la persona de Jesucristo. Y primera de Juan 4:9 nos dice el propósito. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Muy bien. Ahora, llegamos a un punto importante. ¿Por qué el Verbo, el Dios eterno, se hizo hombre? ¿Por qué tuvo que dejar su morada celestial y hacerse semejante a nosotros? Aunque dice la Escritura que aunque fue semejante en todo, pero sin pecado, dice en Hebreos. Eso está en Hebreos capítulo 4. Dice que fue tentado en todo, capítulo 4, verso 15, pero sin pecado. La gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el Verbo se hizo carne? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué la encarnación? Yo quiero que pensemos por un momento, porque la respuesta que justifica la acción nos debe llevar a una reflexión. Es por una gran razón. Existe una gran razón por la cual el Verbo se hizo carne. Dios se hizo hombre. Y la razón es que lo hizo para resolver un gran problema. Un grandísimo problema. A lo mejor usted escucha esto y usted dice, con razón, ahora todo tiene sentido. Si yo estoy viniendo aquí en esta mañana precisamente porque tengo problemas. Tengo problemas económicos, tengo problemas con deudas. ¿O te estás refiriendo a problemas en el matrimonio? Tengo muchísimos problemas con mi familia. Tengo problemas con mis hijos. Otros dirán, no, mis problemas son problemas de salud. El Señor vino entonces a resolver mi problema. Problemas de dinero, problemas de economía, problemas de salud, problemas de familia, problemas de matrimonio. Yo creo que Dios es el Dios de los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es importante la aclaratoria. Yo creo que nuestro Dios es el Dios de milagros. Y por eso debemos orar por los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Oramos porque creemos en un Dios vivo que escucha nuestras oraciones. ¿Estamos de acuerdo? Oramos por los matrimonios. ¿Cuántos dicen amén? Es más, allá en la parte del final hay un cuarto que se llama cuarto de intercesión. Y mientras estamos predicando y ustedes están aquí, hay personas que están en este momento orando. Porque queremos ser una iglesia de oración. Entonces sí, tenemos que orar por los enfermos, oramos por los matrimonios, oramos por los hijos, oramos para que Dios te haga ser un buen mayordomo, por supuesto. Y todos esos problemas. Pero te quiero dar una noticia mejor que es. Cristo no vino a resolver esos problemas, sino que vino a resolver un más grande y más terrible problema. Que por supuesto que desde Él se subyacen todos los demás problemas. Imagínense que una persona jamás va a valorar la medicina hasta que no se dé cuenta de cuán enfermo está. Yo no voy a valorar la solución hasta que yo no me dé cuenta de cuán terrible es el problema.
Y el problema de esta sociedad y de este mundo es que no sabe cuál es el problema. Y la gran parte del pueblo evangélico, ni siquiera ya estoy hablando del mundo. Ahora, el pueblo evangélico tampoco sabe cuál es el problema. Y por eso, cuando muchas veces queremos evangelizar, hasta evangelizamos mal. Porque no sabemos cuál es el problema. Y reducimos evangelizar con entregar un tratado o con que la gente lea un cartel que diga Cristo te ama. ¿Está mal hacerlo? De ninguna manera, hazlo. Pero eso nos debe recordar qué es evangelizar. Como cuando iba un eunuco en su carro, en su carroza, iba leyendo una porción del profeta Isaías y se consiguió con el texto que dice, como cordero fue llevado al matadero. Y se le acerca a Felipe y le dice, ¿y tú entiendes eso que estás ahí leyendo? Y viene y le dice, ¿y cómo voy a entenderlo si no tengo nadie que venga a explicármelo? No fue que Felipe le dio un tratado, toma ahí. Tampoco fue que le dijo, Cristo te ama. No, Felipe se sentó a explicarle las escrituras, a compartirle el mensaje del evangelio. ¿Cuál es el problema? Si tú no entiendes el problema, no entiendes nada. Puede que ni siquiera seas cristiano porque no has comprendido el problema. Imagínate lo grave y trascendental de esto. Si tú no entiendes el problema, estás grave. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo más frustrante, lo más terrible, delirante. Cuando alguien no sabe cuál es su problema. Porque yo he tenido personas que me han llegado y me han dicho, pastor, estoy desesperado, ya no quiero más, es más, me quisiera morir. Porque he gastado demasiado dinero, demasiado tiempo y no tengo ningún médico que logre dar con mi enfermedad. He ido a un especialista, he ido a otro especialista, me he hecho tomografía de esto, me han hecho prueba de aquello, he ido a Caracas, he ido a no sé dónde, he ido para acá. Ya no sé qué hacer, nadie me da con mi enfermedad, con el dolor tan grande que tengo. Y no sé cómo, es tan fuerte el dolor que tengo y nadie sabe qué es lo que tengo, que lo que más prefiero es morirme. Este caso lo hemos atendido en la iglesia. Y quien me dijo esto, 3 meses después murió realmente. ¿Sabes qué es doloroso? Frustrante. Porque tú cuando sabes que por lo menos sabes qué es lo que tienes, por lo menos sabes con qué estás lidiando, por lo menos sabes cuál es el problema y hasta sabes hasta cómo orar. O por lo menos sabes cómo pudieras atacarlo. Pero el gran problema es cuando ni siquiera entendemos cuál es el problema. Bueno, mire, para que Dios, le voy a decir algo. Piensa un momento. Un rey ¿se va a mover así por cualquier cosa? No. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo Eterno, se encarnó por una razón muy, pero muy grande. Precisamente para resolver un gran, inmenso problema. Ahora, imagínate que tú vas a un médico y al final el médico te dice, ya le tengo el diagnóstico. Viene con algún otro familiar, viene con un familiar, alguien que le acompañe. No, vengo sola. Tome asiento. Para mí es difícil, pero yo necesito decirle la verdad, lo que usted tiene. Vamos a leerle el diagnóstico. Nahum capítulo 3, versículo, creo que 19, lo tenemos por ahí, ¿verdad?
libro del profeta Nahum. Esa cita la hice en el servicio anterior, ahí está. Y viene el médico y te dice, no hay medicina para tu enfermedad. Tu enfermedad es incurable. Te queda poco tiempo. Esa es la realidad. Sé que es duro lo que te estoy diciendo, sé que es muy difícil, pero no puedo decirte una mentira. Tu enfermedad es incurable, tu dolor es incurable, no hay medicina para ello, te queda poco tiempo. Necesita que le llame a alguien para que la venga a buscar. Porque en ese momento la persona entró en un estado de shock. No sé si primero pasó por el ciclo de negación, de no reconocer, de rabia, de todo junto, de depresión. Está en un estado de shock. Y en ese estado de shock se le nubló la mente. Ni siquiera sabe qué día es, qué hora es, dónde está, no se acuerda. ¿Usted cree que se va a acordar en ese momento que se fue la luz, que no le ha llegado el agua, que no ha pagado el alquiler, que tuvo una pelea esa mañana con su esposo, que tiene un día que no le habla el hijo? ¿Usted cree que se va a acordar de eso? No, ya eso pasó a un segundo plano. En ese momento solo piensa, me voy a morir, no tengo cura, ya tengo una sentencia de muerte, no tengo esperanza. Bueno, estoy tratando de ilustrar un poco, pero realmente esa es nuestra condición, nuestra situación. Y alguien dirá, pero ¿por qué? Explícame mejor eso. Bueno, Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, excepto de este árbol. Pero el hombre se rebeló y violó el mandamiento. Dios le dijo, si lo comes, morirás. Y fue y comió. El resultado, la muerte espiritual. Pero mira lo que dice Romanos 5:12. Acompáñame que lo leamos juntos. Romanos 5:12. El apóstol Pablo dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por Adán, por un hombre, y por el pecado trajo como resultado la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte pasó a todos los hombres y luego dice, porque todos pecaron. Entonces aquí no falta el que diga, bueno, pero por culpa de Adán yo tengo que pagar las consecuencias. Por eso fue Adán, no yo. Sí, pero lo que pasó no fue la muerte en sí solamente, pasó el poder de la muerte. Porque hay un poder que controla al hombre y es el poder del pecado. Porque el único que pecó no fue Adán. Tú y yo, todos nosotros, todos los días, también pecamos. No es solo Adán. Tú y yo. Porque ese es el primer problema. Yo necesito responsabilizarme. Yo necesito aceptar mi condición, aceptar mi situación. Y aquí dice que el pecado entró por un hombre, pero por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, y termina diciendo, por cuanto todos
y eso nos metió a todos, todos pecamos. Resultado, estamos muertos, o el ser humano pasó a un estado del ser humano de vida a muerte. El ser humano está muerto espiritualmente. Y yo le voy a decir algo, eso ya es un gran problema, porque la gente allá afuera, la gente que está en Traqui, que está en el Hiperlíder, que está ahorita en los Juanes bañándose, la gente no sabe que está muerta espiritualmente. Son zombies, muertos andantes. Y muertos significa separados de Dios. No se pueden relacionar con Dios. ¿Qué cuento de Dios? Yo no creo en eso. Yo soy agnóstico. Yo soy ateo. Otros, para quedar mejor, no. Yo sí creo en Dios, pero a mi manera. ¿Cómo que sí? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama ateísmo funcional. Ellos también son ateos, funcionalmente. Porque es ateísmo funcional. Aunque ellos dicen que creen en Dios, su vida, su conducta, demuestra que no creen en Dios. Porque hacen todo lo contrario a lo que Dios ordena. Solo que lo dicen de la boca hacia afuera para congraciarse con los hombres. Si creyeran en Dios, no se comportaran así. Porque dicho sea de paso, dice que los ángeles también creen y tiemblan. Imagínense eso. Entonces, primer gran problema, muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Varias veces he estado con personas que han muerto cerca de mí o en el momento donde yo estoy o acaban de morir, muy dolorosas. Un discípulo que tuve hace muchos años, un discípulo de la iglesia que tuve hace muchos años, estaba en otra congregación yo estaba predicando, tenía yo en ese tiempo como 24 años, imagínense. Estaba predicando y en medio de la predica sentí una carga por esa persona, como ¿dónde estará que no lo veo? Una carga de pastor. Terminó el servicio, era el servicio de la tarde, un domingo en la tarde. Terminó y una hermana se me acerca, pastor, a pocas cuadras hay alguien que al parecer está muerto, está tirado, se ve que le dispararon. Yo me fui corriendo, cuando lo consigo, era él. Me le tiro encima, le lloro, le clamo a Dios, le pedí a Dios que lo resucitara. Pero no, ya Dios había, en su soberana voluntad, Dios se lo había llevado. Así como ese caso, me pasó muchas veces. Una vez la mamá de otro hermano estaba en un lugar, no sé si era unidad de estados intermedios o UCI, muere y yo casi que me le lanzo encima a esa mujer para que Dios la levantara. Pero no. Dios decidió en su soberana voluntad que la persona partiera. Porque la vida del hombre está siempre en las manos de Dios. Solo en las manos de Dios. Y estamos aquí hasta el día que Dios lo decide, hermanos. Ni un segundo más, ni un segundo menos. No pude ya hacer nada. Pero hoy mucha gente está muerta y ni siquiera lo sabe. No solamente muerta. Mira lo que dice Gálatas 3:10 ahora. Vamos con el segundo problema. Ya le dije el primero, muerto espiritualmente. Por eso cuando usted le habla de Dios,
¿Qué cuento de Dios? Yo lo que quiero es rumbear, beber. Es más, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Crees que esa gente está pensando en Dios? No. ¿Y por qué no piensan en Dios? Porque están muertos espiritualmente. Y para poder entender lo espiritual, tienen que estar vivos espiritualmente. Pablo dijo, lo espiritual se entiende espiritualmente. Punto. No lo van a entender. Ni que se lo haga con plastilina. ¿Quién le puede dar vida a Dios? Esa es la gracia de Dios. Lo que me corresponde a mí es predicar el mensaje. Lanzar la semilla. Pero el único que puede aplicar en el corazón del hombre con ese mensaje es el Espíritu Santo. El único que puede llevar el mensaje del oído al corazón para que la persona crea es Dios. Gálatas 3:10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley de Dios están bajo maldición. ¿Por qué? Porque malditos es el que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Quién tiene una Biblia por allí? Que me la alcance, por favor. Subí con la tabla hoy. Ok, aquí tenemos la Biblia en el cual también están las leyes del Señor. Bueno, maldito el que no practica fielmente todo lo que está escrito en este libro. En otras palabras, si nada más te juzgara en este momento o nos hiciera una prueba en base a los 10 mandamientos, ¿cómo saldríamos? Me doy cuenta que lo incumplo todos los días. Por lo cual, según Dios, y sea Dios veraz, todos estamos bajo maldición. Pero la gente no sabe eso. Más bien cuando se despiden, adiós mi hijo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. No saben que están bajo maldición. Mira cómo dice el Salmos, vámonos al Salmos, Salmo 7. Creo que lo usé en la otra prédica. Dios es un Dios, un juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Pero cuando alguien predica así, no hay quien va a querer predicar así, dirá, no. Tú no le vas a llegar a alguien en la calle, mira, hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que Dios está irado contra ti todos los días? Y que estás bajo maldición. Es más, seguramente estás muerto espiritualmente. ¿Cierto? Yo tampoco lo diría jamás de esa manera, aunque es la verdad. Buscaría otra estrategia, pero es la verdad. Y si quiero evangelizar, yo necesito presentarle la ley a las personas. Jesús siempre lo hizo. ¿Qué le dijo a la samaritana? Llámame a tu marido. ¿Por qué? ¿Por qué le tuvo que decir el marido? ¿Por qué no le dijo el hijo? Porque sabía su condición de adulterio. Le dijo, llámame a tu marido. No tengo, es verdad, porque has tenido 5. Le dijo, eres una adúltera. La confrontó con la ley de Dios. Porque ¿qué hace la ley? La ley nos hace ver cuán pecadores somos para que nos demos cuenta de cuánto necesitamos de un Salvador. Cuánto necesitamos del gran médico que pueda darme la cura de una enfermedad que hasta ahora ha sido incurable. ¿Cuánto está captando el mensaje? Esto es sumamente importante. Entonces, como vemos allí dice, y como decía en Gálatas, estamos bajo maldición. Pero la gente no lo sabe. Y si hoy fuera el juicio y si hoy partiera, estarías eternamente separado de Dios, por cuanto están muertos y malditos, porque están bajo maldición. Dios es un juez justo. Maldito todo aquel que no cumpla.
todo lo que está escrito en el libro de la ley. Vamos con el tercer gran problema. Si el de la muerte ya no era un gran problema, y si el de la maldición no era un terrible problema, saber que está bajo maldición por el Dios del universo. Vamos con el tercer gran y terrible problema. Que después de la caída, el corazón del hombre también cayó. Y todo lo que el corazón desea es contrario a la ley de Dios. Dice el proverbista que el pan comido en escondite es más sabroso. Hay personas que han adulterado y tú le dices, guaro, pero ya va, si tienes una tremenda esposa, ¿cómo va a ser que hiciste esta locura? Porque el pan comido en escondite es más sabroso. ¿Por qué? Porque es un problema del corazón. El corazón le gusta quedar bien, no le gusta mentir. Miente cuando se siente comprometido. Yo hace como 1 año y medio comenté un testimonio que tenía años que no iba para la casa de la abuela. Ya mi abuela partió hace muchos años. Ahí solamente iba un tío de vez en cuando. Llegué y vi muchos aguacates. Yo nunca vengo aquí. Esto también es de mi mamá y por ende también tengo parte. Quiero comer aguacate. Se ven provocativos. Voy a comerme unos cuantos aguacates. Y bajé los aguacates. Y algo lógico, agarré los que estaban más fáciles. Días después visito a mi tío. Y después que mi tío estaba como bravo y broma, dijo al final, y dígale a su hermano que es un vivo. No sé qué broma, se comió mis aguacates. Y estaba bravo, estaba encolerizado. Y que el aguacate y la broma. Si es abusador, y empezó a decir broma. Y yo por dentro yo no quería decir nada. ¿Qué iba a querer si ese hombre me comía vivo en ese momento? Y yo me fui sin decir nada. Pero después dije, Señor, perdona. Y le tuve que decir, tío, lo llamé. O no, le mandé un mensaje. O un audio, no recuerdo. El que se comió el aguacate fui yo. ¿Pero por qué? Porque el corazón del hombre, vuelvo y repito, siempre busca pensar en sí, es egoísta, miente, codicia. Yo todos los días le oro a Dios que me ayude a guardar mis ojos, porque una tentación que todos los días me ataca es la vista. Amo a mi esposa, le he sido fiel a mi esposa por la gracia y misericordia de Dios. Y he llegado y me guardé hasta el matrimonio, y ella también. Pero aún con todo y eso, Jesús dijo que cualquiera que codicia con sus ojos ya adulteró en su mente y en su corazón. Pero al hombre, por naturaleza, le gusta codiciar. Yo no lucho con la fidelidad. Señor, dame un poquito de codicia, porque es que soy demasiado fiel. No, Señor, ayúdame, porque tengo lucha con esto. Cuando leo los 10 mandamientos, le digo, Señor, ayúdame porque tengo problema con todos ellos. Porque ese es el gran problema. El corazón tiene problemas para cumplir con la ley de Dios. 3 grandes problemas: muerte, maldición y todo lo que el corazón desea es contrario a la ley de Dios. No lo dijo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Vamos a buscar ese texto. Ya le voy a decir la cita.
Eso está en Mateo. A ver, disculpen que no lo tenía a la mano. Creo que es Mateo 21, 19, si no me equivoco. Todo lo que el corazón desea es contrario a la ley de Dios. El texto dice, porque del corazón, voy a buscarlo así, porque del corazón salen los malos pensamientos, porque del corazón salen los malos pensamientos. Mateo 15, 19, disculpa. Ese sí es el texto. Mateo 15, 19. Mire cómo dice, porque del corazón, dígalo fuerte conmigo, salen los malos pensamientos. ¿Qué más? ¿Y qué dice la ley de Dios? No matarás. ¿Y qué sale del corazón? Los homicidios. Es más, Jesús dijo, cualquiera que se enoje con su hermano ya cometió homicidio. Los adulterios. ¿Y qué dice la ley de Dios? No adulterarás. Las fornicaciones, los hurtos. ¿Y qué dice la ley de Dios? No robarás. Los falsos testimonios. ¿Qué dice la ley de Dios? No levantarás falso testimonio contra tu hermano. Las blasfemias. No usarás el nombre de Dios en vano. Hermanos, ¿se dan cuenta de los tres grandes problemas que tenemos? A ver, vamos a enumerarlo. ¿Cuál es el primer gran problema? La muerte espiritual. Segundo, maldición. Tercero, el corazón. La gente no sabe eso. Si la gente no sabe esto, no entiende el evangelio. Si la gente no conoce esto, nunca, ¿cómo va a entender entonces la obra de Cristo, hermanos? ¿Cómo serán salvos? Esto es un regalo de Dios. Por eso, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿cómo Cristo resolvió esto? Bueno, así como el hombre al principio estaba bajo bendición, pero cuando peca cayó en maldición. Es más, Dios se lo dijo. Le dijo a la mujer, con dolor darás a luz. A la serpiente te arrastrarás. Al hombre, con el sudor de tu frente comerás todos los días. Hay una maldición. Pero Dios dio una promesa. Le dijo después a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y de la simiente de la descendencia de la mujer, de su simiente, vendrá quien te aplastará la cabeza, aunque le morderá el calcañar. Y eso sucedió en la cruz. Porque así como el hombre pasó de bendición a maldición, el Verbo también tuvo que descender. Y se hizo hombre para resolver estos tres problemas. Pero vivió una vida perfecta. Cumplió la ley perfectamente, lo que se conoce como la obediencia activa de Cristo. Cumplió perfectamente la ley. Él dijo, yo no he venido a abolirla, yo he venido a cumplirla. Y la cumplió. El único. Y cuando ya llegó el momento, se presentó como el Cordero sustituto. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue a la cruz. ¿Y qué ocurrió en la cruz? Dice Gálatas 3:13. Vamos con los problemas. Vamos con
con uno de los tres problemas. Cristo nos rescató de la maldición. ¿De qué nos rescató Cristo? De la maldición. ¿Cuál maldición? La maldición de violar la ley de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Al hacerse él mismo maldición en la cruz. Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué se hizo Cristo entonces? Maldición. Para quitar de nosotros la maldición y traer a nosotros de nuevo la bendición de Dios a nuestras vidas. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesucristo? ¡Aleluya! Vimos su gloria. Esto es glorioso. Yo puedo decir, soy bendecido por la gracia de Cristo. Soy bendecido por los méritos de Cristo. Pero no todos pueden decir eso. Solo los que han sido redimidos por el Señor. La bendición de Dios está sobre mí. ¿Quiénes? Los descendientes de Abraham por la fe. Porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice Romanos, ¿quiénes son descendientes de Abraham? Los que son descendientes de la fe. Porque el justo vivirá por fe. El creer es un regalo de Dios. Que alguien crea es porque Dios le ha abierto los ojos, porque el Espíritu Santo le ha abierto el corazón y le ha permitido a sus ojos ver a Cristo. Eso es un milagro. Muchos tienen un velo y no pueden ver. Están cegados. Para ellos es más deleitoso jugar videos, vivir todo el día a su propia cuenta. Cualquier cosa. Pero el que te puede hacer que tu amor primero sea Dios es un regalo de Dios. Tenía que quitar entonces ¿qué? La maldición. ¿Cuál era el otro problema que habíamos dicho? El primer problema, ¿cuál era? La muerte. Bueno, él tenía que morir en la cruz como sustituto. Primera de Corintios 15, 55. Mira lo que dice Pablo. Primera de Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque la muerte tiene un aguijón. El pecado. Ese es el instrumento de la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado conlleva a la muerte. Entonces, la muerte tiene un aguijón. Y mira cómo dice. El aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Pero la pregunta es, ¿qué le da poder al pecado? La ley. La gente dirá, ¿cómo que la ley de Dios le da poder al pecado? Sí, porque ¿cómo sé yo que mentir es malo, que sobornar es malo, si no es por la ley de Dios? La ley le da vida al pecado. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Dirá alguien. Por muchas razones. La ley en sí misma no te puede salvar, porque la letra mata. La ley en sí misma no tiene la capacidad de dar vida. Entonces, ¿para qué Dios nos dio la ley? Bueno, varias razones. Número uno, porque la ley nos muestra el carácter santo de Dios, que es un Dios santo, santo, santo. Y la ley es buena, justa y santa. Solo que nos hace ver cuán pecadores y miserables somos nosotros. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Pero Dios dio la ley para que abundara el pecado.
¿Para qué Dios quería que abundara el pecado? Para que nos diéramos cuenta de nuestra enfermedad y de que necesitamos un Salvador. Para que donde abunda el pecado, sobreabundara la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Entonces, el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y el pecado qué le da poder? La ley. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, Cristo vivió, y por eso primera de Juan dice que cada uno ande como Él anduvo. Cristo vivió y cumplió perfectamente la ley. Al cumplir perfectamente la ley, le quitó el poder de lo que le daba poder al pecado. Porque la cumplió. Y al quitarle el poder al pecado, venció la muerte. Por eso la muerte no le pudo retener. Entonces, cumplió la ley, le quitó el poder al pecado y venció la muerte. Cristo en la cruz llevó mi maldición, llevó mi muerte. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y este es el evangelio, que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como lo dice las Escrituras. ¿Y cuál era el tercer problema? El corazón. Y ahí viene el nuevo pacto. ¿Cuál era el nuevo pacto? Jesús, cuando estaba con sus apóstoles, le dijo, tomó el pan y habiendo dado gracias a Dios lo partió diciendo, tomen, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Seguidamente tomó la copa y habiendo dado gracias dijo, y esta es sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Allí Jesús dio inicio al nuevo pacto. ¿Y de qué nos habla entonces esto? En el nuevo pacto Dios quitaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Darías un espíritu nuevo a cada uno de nosotros para que tengamos vida espiritual, porque estábamos muertos, y luego derramaría su espíritu sobre nosotros. Y la primera vez que ocurrió fue en Hechos 2, cuando se derramó el espíritu sobre toda carne, sobre los que estaban reunidos de la iglesia. Y hoy sucede cuando un creyente recibe vida por el Espíritu Santo. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Esa es la obra de Cristo. Él vino, venció la muerte por nosotros, quitó la maldición, nos trajo a la bendición, quitó la muerte, venció la muerte, nos dio vida, quitó la maldición, nos dio bendición y nos ha dado un nuevo corazón y su espíritu para que andemos en sus estatutos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Solamente me tocó hoy, quería predicar más versículos, 4 versículos, pero me dio solo para uno solo. Juan 1:14. Volvamos a verlo una vez más. Contemplemos el versículo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos, ya para concluir, Cristo es inconfundible y es revelado a través de las Escrituras. Cristo es insustituible porque solo es el único mediador. Cristo es imprescindible porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Así aparece en primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida.
Alguien se preguntará, pero ¿será que ha llegado a un nivel donde ya yo he podido decir, he honrado lo suficiente al Hijo? Nunca llegaremos a ese nivel, porque Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y culmino con esta historia. Había un hombre acaudalado, tenía mucho dinero, tenía muchos bienes, tenía un solo hijo, su hijo amado. Su esposa había muerto, solo tenía a su hijo, era su razón de vivir, de existir. Y un día su hijo tuvo que ir a la guerra. Estando en la guerra, hubo una batalla tan fuerte, tan dura, que él pensó seguramente en esta batalla voy a morir. Y le dijo a su amigo, si llego a morir, quiero que le regales, que le lleves esto a mi padre. Él dibujaba, se dibujó su rostro, lo pintó y le dijo, quiero que se lo lleves para que siempre me recuerde. Un día tocan a la casa de aquel buen hombre, o aquel hombre, y cuando abre la puerta, un soldado le lleva partes, artículos, ropa de su hijo. Había muerto en la batalla y le entrega la pintura con el rostro de su hijo. El padre lloró desconsoladamente. No pasó mucho tiempo y el padre murió. Estaba invadido por la tristeza, pero él dejó un testamento y con todos sus bienes, con todo lo que dejó, hicieron una subasta. Entonces, el día de la subasta, la orden era que lo primero que se tenía que subastar era la pintura del hijo. Ese fue el deseo del padre. La gente no quería dar nada por él, le parecía irrelevante, de poco valor. Pero un trabajador levantó la mano, uno que había trabajado siempre en aquella casa, y decidió comprarlo. Dijo, tengo mucho que agradecer a esta familia y yo quiero honrar su memoria y por eso voy a comprarlo. Luego pasa el abogado y dice, hemos culminado la subasta. ¿Cómo que la terminó? Si apenas está comenzando, dijo alguien del público. A lo que respondió y dijo, porque era deseo del padre que quien se quedara con el retrato del hijo se quedara con todo. Sus palabras fueron, quien tiene al hijo lo tiene todo. Y esas palabras son para nosotros también. Quien tiene al hijo lo tiene todo. ¡Aleluya! Cristo vive. Vamos a estar de pie, mis queridos hermanos. ¿Cuántos se gozan en Cristo Jesús? ¿Y a cuántos Dios les ha hablado en esta mañana? Vamos a alabar al Señor. Vamos a adorarlo a Él. Yo tengo un ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza.